una práctica de laboratorio que tienen que presentar con regulador, ¿no? Ah, no, con fuente completa. ¿Es otro bloque? Ah, bueno. ¿Qué fue? ¿Cómo así? No entendí. Pues la fuente. Mire los entregables del laboratorio. Sensores, la lógica, que nadie ha entregado lógica hasta el momento, la fuente con regulador. O sea, tarde o temprano tiene que ser regulador. Ay, muchachos, muchachos, si nos quedan 15 días de clases, qué emoción. Creo que no. ¿Crees que no que? Profesor, nos toca hacer proyectos tras de la fuente. No, es que el proyecto debe tener fuente. ¿Qué dicen? Sobre lógica. Por usar nos toca hacer. O sea, toca hacer fuente. Sí, claro, el proyecto tiene fuente. ¿Y qué diferencia tiene una fuente con todos? Ninguna. Ahí hay una canción que dice decisiones, todo cuesta. Ah, bueno, compañeros, ¿listos? Entonces arranquemos. Continuemos con todos los valores. ¿Dónde estás? Ah, acá está. $5.45 corriente de base de. Se cayó. Bueno, ya pongo más bien. Sí. Voy a poner más bien. Que nos va a tocar hacer todo. Pero que no esté haciendo nada. Porque ustedes Porque toca tener todo lo del proyecto filmado con esto. Y ya. Y ya. Pues esto. Y usted también le toca. ¿Ah? ¿Se le toca ir de la. ¿Cómo es que se llama? No toca preguntar ni nada. Sí. Creo que también se confundió. Si toma pantalla, pantalla que lo o sea, Literal. Mauricio, ¿cómo que? ahorita me convenció. Ahorita no sé. Hoy podemos ir. Qué bien. Bueno, muchachos, entonces continuamos. Ahí era donde llevábamos todo el diseño. Ya les explico algo con respecto a esto.
y faltaría la corriente Zener de 20 miliamperios y el voltaje Zener de 4.7 voltios. Por acá. Entonces, ya con eso, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Pues ya tenemos, y dijimos que cuando planteamos la última malla, que era este voltaje, este voltaje, este voltaje, este voltaje, este voltaje, encontrábamos el voltaje colector emisor del transistor 3. Y asimismo, teníamos la corriente de control o la corriente de base del transistor 2. ¿Vale? Entonces, necesitamos encontrar la corriente de colector del transistor 3. ¿Cómo calculamos nosotros esa corriente? No hay términos para encontrar el cálculo de esa corriente. Ya aquí lo que nosotros vamos a hacer es que por acá viene la corriente de colector del transistor 4. Por tanto, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Tenemos la corriente de base del transistor 2? Sí, la tenemos, es de 369.35 microamperios. ¿Tenemos la corriente de colector del transistor 4? No, no la tenemos. Por tanto, acá se destraba simplemente seleccionando una corriente para el transistor número 3. ¿Listo? Se selecciona. ¿Cómo se selecciona esa corriente? Ustedes la eligen. ¿Vale? Puede ser 2 miliamperios, 1 miliamperio, 5 miliamperios, 10 miliamperios, el valor que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, ¿cuánto le voy a poner? Pongámosle 4 miliamperios. ¿Listo? Entonces, al ser 4 miliamperios, ya tengo el punto de operación para este transistor. Tengo el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Por tanto, me voy a la simulación a encontrar punto de operación. Punto de operación de un transistor 2N2222, sí, puede ser. El voltaje es 9.207 voltios. Y la corriente, ¿cuánto sería? Entonces van a ser 4 miliamperios. 4 miliamperios dividido entre 200, ¿cuánto les da? $20 micros. 20 micros. Entonces le voy a poner aquí 20 microamperios. 20 microamperios. ¿Listos? Entonces la simulación la voy a colocar hasta 50 micros cada 0.1 micro del valor y corro la simulación. Amplío acá, que es lo que en este momento me interesa. Agrego la corriente de colector y la corriente de colector tiene que ser 4 miliamperios. Entonces voy a ubicar, por ahí paso 4 miliamperios, sí señor, entonces no fallamos en nuestra aproximación. Y buscamos los 4 miliamperios. Entonces ahí más o menos estoy. Amplío y busco los 4 miliamperios. Por ejemplo, ahí, ¿vale? Ahí ya tengo los 4 miliamperios. Quiere decir que la corriente de base es de 18.65 microamperios. Listos. 18.65 microamperios. Me faltaría el voltaje base emisor.
Y como les dije, sin cambiar absolutamente nada, agregamos un trazo, que es el voltaje de la base. Aquí está. Y automáticamente sobre 18.65 microamperios tengo 0.69 voltios. 0.69 voltios. Punto de operación simulado, pero pues faltaría comprobar. Y para comprobar, cierro aquí. Acá y corro. Y me aparece aquí el log. Y entonces en el log tengo la corriente de base 20 microamperios. Si ven, bueno que le pase a uno. No le he puesto la corriente de base que es 18.65. Ahora sí, vuelvo y corro, vuelvo y abro el log y tenemos que la corriente de base es de 18.6 microamperios. La corriente de colector 4 miliamperios, que es el valor que yo necesito. El voltaje base emisor 0.69 voltios, 0.69 voltios. Y el voltaje colector emisor del transistor 9.20. ¿Listo? Entonces ya tengo mi punto de operación del transistor 3. ¿Para qué me sirve el punto de operación del transistor número 3? Pues resulta que ya al tener el punto de operación del transistor 3, ya acabamos de encontrar que la corriente que va por aquí es de 18.65 microamperios, que es la corriente de base del transistor número 3. ¿Vale? Adicional a eso, muchachos, adicional a eso, entre este punto y este punto tengo 4.7 voltios, porque es el voltaje del Zener sobre su punto de operación. La corriente que va por aquí es de 20 miliamperios, que es el punto de operación del Zener. ¿Listo? Entonces ya tengo el Zener 20 miliamperios, 4.7, tengo el voltaje que hay entre este punto y este punto, que es el voltaje base emisor, 0.69 voltios. Por tanto, tengo una malla acá, voltaje de la resistencia 4. ¿Vale? Aquí tengo ya una malla, en esta pues malla obvia que tenemos ahí, y la escribimos, menos 4.7 voltios entonces escribamos la menos el voltaje del Zener menos el voltaje base emisor del transistor 3 más el voltaje en la resistencia 4 es igual a 0. De aquí, el voltaje de la resistencia 4, ¿a qué es igual? Al voltaje Zener más el voltaje base emisor del transistor 3. Entonces, ¿cuánto nos da el voltaje de la resistencia 4? Pues va a ser 0.69 más 4.7. 5 puntos. Entonces, este voltaje es de 5.39 voltios. Ya tenemos el voltaje en la resistencia 4. ¿Listo? Bueno. Resulta que si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el transistor 3. ¿Quién está polarizando el transistor 3? La resistencia R3 y R4. ¿Sí? Está por divisor de voltaje. Aquí están las dos resistencias que polarizan el transistor 3. Yo les dije a ustedes, hay un criterio de diseño. ¿Y cuál es el criterio de diseño aplicado aquí para el cálculo de esto? Entonces, por acá va la corriente de la resistencia 4.
Y vamos a decir que esta corriente es más grande que la corriente de base. ¿Listo? Ese criterio, entonces el criterio de diseño, ¿listo? De la polarización, eso no tiene nada que ver que un regulador, no, de la polarización para el transistor cuando tenemos divisor de voltaje. Dice que la corriente R4 tiene que ser mayor o igual a 10 veces la corriente de base del transistor 3. ¿Listo? Yo les había dicho al revés, que es lo mismo, que la corriente de base sea 10 veces menor que la corriente que iba por el divisor de voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale la corriente de base 3? 18.65 microamperios. Multiplicado por 10, 186.5 microamperios. Entonces uno diría, ah, venga, la corriente tiene que ser mayor o igual a ese valor. ¿Listo? ¿No? Mayor la corriente R4, entonces tiene que ser mayor o igual a ¿cuánto? A 186.5 microamperios. Ustedes son los diseñadores. Ustedes seleccionan esa corriente. Si lo seleccionan igual, van a estar ahí a ras. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Asegurarnos pues que la corriente IR4 sea igual a ¿qué? A un valor muy superior a ese. ¿Y muy superior cuánto? Ah, pues es que a mí se me viene mi buena voluntad y yo puedo decir 250 microamperios. Y ya. ¿Estoy cumpliendo con la desigualdad? Sí. Ya. 200. Y si ponemos 500, si ponemos 1.000, no importa, pongan el valor que quieran. Después de que cumplan la desigualdad. ¿Vale? Entonces ya encontré esta resistencia. Ya tengo el voltaje en la resistencia 4. ¿Cuánto vale? 5.39 voltios. ¿Listo? Bueno. Muchachos, ¿cuánto vale la corriente por R3? Entonces, si nosotros miramos, pues tenemos un nodo. Esta corriente más esta corriente es la corriente IR3. Entonces, IR3 va a ser igual a la corriente de base del transistor 3 más la corriente IR4. Y entonces, ¿cuánto les da? La corriente de base del transistor 3, 18.65 microamperios. La corriente IR4, 250 microamperios. Entonces nos da 268.65 microamperios. La corriente IR3. ¿Vale? ¿Cómo calculo ahora el voltaje que hay aquí? Entre este punto y este punto, que sería el voltaje de la resistencia 3. ¿Cómo calculamos nosotros ese voltaje? Pues hacemos una malla. Aquí tenemos una malla. Y comienzo a escribir esa malla por este voltaje. Menos el voltaje R3 más el voltaje que hay en la carga, 12 voltios, por el voltaje en la carga, menos el voltaje en la resistencia R4 igual a 0. Por tanto, ¿cuánto vale el voltaje R3? Pues va a ser el voltaje en la carga menos el voltaje R4. ¿Cuánto nos da? Voltaje en la carga, 12 voltios. Voltaje BR4, 5.39. ¿Cuántos voltios nos da? 6.61. ¿Perdón? 6.61 voltios. Pues muchachos, acabamos de encontrar el valor de R3 y el valor de R4. Entonces, R3, ¿a qué es igual R3? Pues R3 va a ser igual al voltaje R3 sobre la corriente IR3. ¿Y cuánto vale el voltaje de R3 y la corriente IR3? Entonces el voltaje es 6.61 y la corriente 268.65 microamperios. ¿Cuánto vale R3?
No, dame el valor y después lo ponemos comerciales. ¿20 qué? 24.604. 24.6K. ¿Listo? Ya. Eso es lo que vale la resistencia, 24.6K. Ahora calculemos la otra. Y la otra va a ser 5.39 voltios sobre IR4, que es 250 microamperios. ¿Cuánto les da? 21,560. Entonces 21.560K. Listo. Y ya tengo entonces R3, R4, ya tenemos transistor, ya tenemos esta resistencia, tenemos esos dos transistores, tenemos este transistor, tenemos el Zener. ¿Qué nos hace falta? La amiga fiel del Zener. Yo les dije a ustedes, el Zener siempre va a tener asociado una resistencia. La resistencia fiel, aquí está la resistencia del Zener. Esta resistencia es muy importante para que el Zener se mantenga sobre 4.7 voltios. Ya vamos para allá. Y nos faltaría polarizar este transistor. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, no es nada complicado hacer un circuito de estos, pero tiene un montón de cositas, un montón de elementos, ¿vale? Entonces, dentro del circuito ya esto lo borro, que ya no lo necesitamos por este lado. Ya ahorita volveremos por acá y estamos ahí. Ya ahorita volvemos acá. Ya calculamos esto, entonces chao. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la resistencia R7. ¿Vale? Entonces la resistencia R7, entre este punto y este punto está el voltaje de R7. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Una malla. Yo les dije a ustedes que hay que plantear solo mallas. Entonces entre este punto y este punto está el voltaje del Zener. Y entonces, ¿cuál es la malla que voy a plantear? Esta, muchachos, el Zener, la resistencia y el voltaje de entrada. Esta malla. ¿Listo? Comenzamos. Voltaje de entrada. Entonces, aquí tengo, entre este punto y este punto está el voltaje de entrada. Menos el voltaje de entrada. Sigo. Más el voltaje en la resistencia 7. Más el voltaje Zener. Igual a 0. ¿Cuánto vale el voltaje de entrada? Entonces, el voltaje R7, que es la que a mí me interesa, el voltaje R7. El voltaje en R7 será igual al voltaje de entrada menos el voltaje Zener. ¿Cuánto vale el voltaje de entrada? 14. ¿Qué? 14.74 voltios menos el voltaje Zener, que aquí lo tenemos de su punto de operación, 4.7 voltios. Pero porque esa malla, o sea, no se toma en cuenta ni el voltaje redondo, ni el voltaje de base de emisión de transistor. ¿Para qué? No es porque si no hace parte de la malla eso. No. ¿No? Es lo mismo que hicimos que día acá para calcular ese voltaje. Ah, ya. ¿Es una malla? No, ya digamos. Es una malla. Por eso yo les decía a ustedes, cuando comencé a hacer el circuito, ¿cuántas mallas ven? Ustedes 10, 11, de las obvias. ¿Sí? Mínimo ahí se pueden sacar unas 25, unas 30 mallas. Entonces, ahí es donde a veces fallan cuando les enseñan circuitos. Pero yo no les puedo decir a ustedes, hagan lazos, porque a ustedes no les enseñaron con lazos. ¿Listo? El lazo es el organismo más grande o superior de las mallas. A nosotros nos enseñan con mallas. Las mallas obvias, que hay una malla, que hay otra malla, que hay otra malla, en fin. Pero uno puede sacar caminos de corriente por donde ustedes quieran y sumatoria de voltajes por donde ustedes quieran. Y se los vengo demostrando. Aquí hay una malla. ¿Cuánto vale ese voltaje? 10.04. Voltaje en R7, 10.04 voltios. Listos.
Y entonces, para calcular el valor de esta resistencia, necesitamos calcular ¿qué? Pues la corriente que va por acá, la corriente IR7. Y entonces encontramos un nodo acá. Y entonces por aquí viene la corriente de emisor del transistor 3. Recuerden que por acá está la corriente del Zener. Entonces, podemos hacer una sumatoria de corrientes ahí. Corrientes que entran, IR7 más la corriente de emisor del transistor 3 igual a la corriente del Zener. ¿Listo? Entonces, de aquí despejamos, oiga, la corriente IR7 que es igual a la corriente del Zener, 20 miliamperios, menos la corriente de emisor del transistor 3. Y la corriente de emisor del transistor 3 es la corriente de colector del transistor 3 más la corriente de base del transistor 3. Porque pues ya las tenemos, transistor 3. Entonces sería 20 miliamperios menos 18.65 microamperios y menos 4 miliamperios. ¿Cuánto les da esa corriente IR7? Entonces, 15 punto ¿qué? 98. 15.98. Milis. 15.98 miliamperios. Por tanto, ¿cuánto vale R7? Pues R7 va a ser 10.04 voltios sobre 15.98 miliamperios. ¿Cuánto les da? $628.28 ohmios. ¿Listo? Bueno, aquí nos está dando una corriente, no es bajita, es más bien alta. ¿Listo? Multipliquen 10 por 150, 15.98. Pues obviamente va a ser 159.8 miliamperios. ¿Listo? Ojo, para los que van a montar el regulador, pues que son todos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa resistencia va a hacer que esta resistencia tiene que ser grande, en potencia. Se les va a calentar esta resistencia. Porque aquí estamos casi en un cuarto de vatio, no puede ser chiquita. Si es una resistencia de medio vatio, se les va a calentar la mitad, o sea, siempre va a estar caliente. Recomendación, esa resistencia tendría que ser de un vatio. ¿Listo? En este diseño, si yo estuviera seleccionando aquí la simulación, ¿vale? Entonces ya calculamos esta resistencia. ¿Qué nos falta? Estas tres resistencias y este transistor. Ese transistor, un PNP. Y por eso me encanta el regulador, porque tiene de todo. ¿Vale? Y entonces, aquí, ¿cómo podemos encontrar nosotros el punto de operación para ese PNP? ¿Vamos a hacer algo diferente a lo que hemos venido haciendo? No. Por aquí tiene la corriente de colector del transistor 4. Esa es la corriente de colector. Por aquí va la corriente de base del transistor 2. Por aquí va la corriente de colector del transistor 3. ¿Vale? Y por aquí va una corriente para el transistor 5, pero es que este no está polarizado. Este transistor está apagado, no tiene corriente. ¿Cuándo se prende este man? Cuando hay sobrecorriente. O sea, nosotros ya hace rato polarizamos ese transistor. ¿Vale? La corriente por aquí va a ser 0. Pero si llega a pasar por acá 2 amperios, automáticamente este transistor se va a despertar y va a sacar
a todos los transistores de su zona de confort. ¿Listo? El caso es que entonces, ¿cuánto vale la corriente de colector del transistor 4? Si miramos, tenemos una sumatoria de corrientes. La corriente de colector 4 es la que entra, las otras dos salen. Por tanto, la corriente del colector 4, ¿a qué es igual? A la suma de la corriente de base del transistor 2 más la corriente de colector del transistor 3. ¿Cuánto vale la corriente de colector del transistor 3? 4 miliamperios. ¿Cuánto vale la corriente de base del transistor 2? 369.35 miliamperios. Por tanto, ¿cuánto vale la corriente de colector del transistor 4? 4.369 miliamperios. ¿Listo? Ya tengo la corriente de colector del transistor 4. ¿Qué me hace falta para poder simular este transistor? Pues el voltaje colector emisor. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? ¿Voltaje colector emisor? No, voltaje emisor colector. Porque recuerden que esto es un PNP, voltaje emisor colector del transistor 4. Y entonces, ¿qué malla nos podemos inventar para poder determinar de ahí la característica de lo que nosotros necesitamos? Entonces, por aquí tengo el voltaje de la resistencia 5. Por aquí tengo el voltaje colector emisor del transistor 1. Por aquí tengo el voltaje base emisor del transistor 1. Por aquí tengo el voltaje base emisor del transistor 2. Y ahí tengo una malla. Entonces podemos escribir esa malla. ¿Y cómo la vamos a escribir? Podemos comenzar por donde queramos. Voy a comenzar por el transistor. Voltaje emisor colector del transistor 4 menos el voltaje en la resistencia 5 más el voltaje colector emisor del transistor 1 menos el voltaje base emisor del transistor 1 menos el voltaje base emisor del transistor 2 igual a 0. E hice una malla. De aquí, el voltaje emisor colector del transistor 4 más el voltaje R5 es igual al voltaje colector emisor del transistor 1 menos voltaje base emisor del transistor 1 menos voltaje base emisor del transistor 2. ¿Cuánto nos da? Porque estos dos valores no los tenemos. ¿Listo? Entonces, voltaje colector emisor del transistor 1, 2.16 voltios. Por eso es importante lo que yo les recomendé en la clase pasada. Vayan sacando en una hoja el resumen de sus puntos de operación, porque los van a necesitar siempre. Voltaje colector emisor del transistor 2.16 menos voltaje base emisor del transistor 1 menos 0.545 menos el voltaje base emisor del transistor 2 0.7825. ¿Cuánto nos da esta diferencia? 1. ¿Qué? 0.83. ¿Perdón? 0.83. 0.83. .83 voltios. Y aquí vamos a tener el voltaje emisor colector del transistor 4 más el voltaje R5. Entonces, nosotros, yo les dije a ustedes, este transistor lo tenemos que polarizar como una fuente de corriente. ¿Qué característica significa una fuente de corriente? Pues muchachos, recta de carga. En esta zona de acá, ¿es zona de qué? Zona de corte. En esta zona de acá es una zona de saturación. ¿En cuál de las dos zonas hay corriente?
¿En corte o en saturación? En saturación. Característica de saturación. Una corriente alta y el voltaje de ¿cuánto? Bajo. No podemos colocarle cero. ¿Listos? Un voltaje bajo. Con esa característica, entonces, lo que nos vamos a asegurar nosotros es que haya una corriente alta que se establece en la corriente con voltaje colector emisor bajo. Aquí es donde funcionan las fuentes de corriente. ¿Vale? ¿Hechas con quién? Con un transistor. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, tenemos que la suma de estos dos voltajes es 0.83. Asuman cualquiera de las dos y encuentran la otra. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que para mi diseño no. Entonces, este voltaje, ¿listo? Valentina, ¿cuánto le ponemos a ese voltaje emisor colector? No, lo acabo de explicar. ¿Ah? ¿Cuánto le vas a poner? Para que quede tu voz en la grabación. La suma de los dos, ¿cuánto tiene que dar? 0.83. Entonces, ¿qué voltaje le vas a poner? El que quiera. ¿Listo? La compañera acaba de decir 0.17. ¿Vale? Ojo, el voltaje de saturación de un transistor está más o menos entre 0.2 y 0.3 voltios. No alcanza a ser necesariamente por debajo de 0.2. Estaríamos forzando demasiado. Entonces, basados en esas características, Valentina, ¿cuánto le pondrías? Tendría que ser superior a 0.2, superior preferiblemente a 0.3, pero también inferior a 0.83, porque pues hay que darle voltaje a la resistencia R5. Entonces, ¿cuánto le vas a poner, Valentina? ¿Perdón? ¿No? 0.5 voltios, dijo la compañera. ¿Vale? Por tanto, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia R5? Pues la diferencia, ¿no? 0.33 voltios. ¿Listo? Es el único punto en donde nosotros simplemente llegamos y asumimos uno de los dos valores. Y ya está. ¿Vale? Pues listo, muchachos, ya tenemos el punto de operación del transistor 4. Voltaje colector emisor del transistor 4, 0.5 voltios. Corriente de colector del transistor 4, 4.369 miliamperes. ¿Listo? Tengo que simular para encontrar la corriente de base del transistor 4 y el voltaje emisor base del transistor 4. Entonces, procedemos a la simulación. Yo todavía no les he compartido a ustedes todos estos archivos, pero ya próximamente. Aquí está la simulación para hacerlo con el transistor PNP. ¿Listos? En el regulador completo yo estoy usando el 3906. ¿Listos? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es que el voltaje positivo negativo, emisor colector, el voltaje, ¿vale? Y la corriente de base pues ya no entra, como lo hacía con el NPN, si no sale. Entonces, pues tenemos que hacer lo mismo.
Voltaje emisor colector 0.5 voltios. ¿Profe, transistor cuál es? Señor. Y la corriente de base. ¿Cuánto va a ser el valor de la corriente de base para podernos aproximar? Tenemos una corriente de colector de 4.369 miliamperios. ¿Vale? Tengo que hacer esta corriente, dividirla por un beta. Es un transistor el 39, pues a 300, 400. Coloquémosle 200, no me interesa el beta. Para la simulación tengo que dar un valor cercano. Entonces, 4.369 miliamperios dividido entre 200, ¿cuánto les da? 21.84 micros. 21.84 micros, 20 micros. Listo, le pongo 20 micros. Y aquí en la simulación, entonces de 0 a 50, 0.1, perfecto. Pero voy a habilitar esta y deshabilito esta. Y corro la simulación. Y revisemos el punto de operación. Por cuarta vez. Hagamos entonces, pongámosle la corriente de colector. La corriente de colector. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que, ¿cómo así la corriente dio negativa? Nuevamente, es un PNP. ¿Listo? Y nos la va a mostrar al revés. Pero profe, es que a mí no me gusta verla al revés. Entonces pónganle aquí un menos a esto y simplemente se las va a mostrar al derecho. Y ya está. ¿Listo? Entonces necesitamos ubicarnos sobre 4.3, más o menos está por aquí. Perfecto, la simulación nos dio el valor. Algunas veces nos toca reincorporarnos, entonces esta vez no me pasó a mí. Y 4.3. 36.9. Hago un zoom y entonces comienzo a buscar 4.36.9. ¿Será? Voy a dejarlo por ahí. ¿Listo? 4.369. Corriente de base 22.12, o alguien podría decir 13 microamperios. Perfecto. Y para encontrar el voltaje emisor base, nuevamente muchachos, agregamos el voltaje de la base y chao, ahí está. No, ahí no está. Porque tiene que ser al revés. El voltaje también está negativo, entonces tengo que ponerlo al revés. No está polarizado ahí. Entonces, uy, ve tan raro. Sobre 22, el voltaje. Esperen. Me voy a traer solo el voltaje. Me tocaba ponerle la corriente hacia la... No.
Ese transistor no está polarizado. Carachi. Ah, no, cero. ¿Por qué digo que no está polarizado y está dando esa característica? Porque pues el valor ustedes saben que tiene que estar alrededor de 0,6, 0,7 y está dando un valor muy pequeño. ¿Listo? Venga, déjenme ver acá un momento. Ahora sí, y vuelvo a cargar la corriente de colector. Me la voy a traer, o bueno, ahí, ¿para qué me la voy a traer? No, la voy a tener ahí. La corriente de base 22. .13. Digamos que por ahí. No está por ahí. No, pero algo está pasando acá. Aquí, no, ahí está. Sí, ya. El voltaje base emisor es de 0.593 voltios. Entonces, lo que nos queda es comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobar a ver si nos da. La corriente de base de 22.13 micros, 0.5, deshabilito y habilito aquí y le digo simúlelo, pero no me interesa esto sino el blog del PNP. Y entonces la corriente de base 22.1 micro, la corriente de colector está dando 1.1. La corriente de colector está mal. ¿Listo? Si se dan cuenta, algo está pasando en esta simulación. Chévere que le dé a uno, porque pues igual todo no es perfecto. Y a ustedes fácilmente se les puede presentar eso. Entonces ya vamos a revisar. Voltaje de base 22.13 micros. La corriente de base, ahí está, 22.1 micros. La corriente de colector nos está dando en este caso 0.11 milis. 0.11 milis y está mal. El voltaje base emisor, miren, 9.29, también está mal. ¿Listo? Y el voltaje de colector emisor pues va a ser 5 voltios. 0.5 voltios, perdón. ¿Sí? 0.5 voltios. Está mal ese punto de operación. Algo está fallando. La corriente de colector 4.369. Está mal. Revisemos, porque si no, no podemos seguir con el diseño. $12N3906. Y compararlo porque ahí dice que toca con los porcentuales. Vengan, vuelvo a poner. Bueno. Voy a deshabilitar y volver a habilitar aquí. Se me hace raro desde aquí. No debería ser Pero así. si lo da él. Vengan a ver el complemento del 2N2222. Muchachos, averigüen. Entren a Google y pregunten. Complemento del 2N2222. ¿Cuál es el complemento del 2N2222?
¿Qué transistor, qué referencia le salió? 2N2905. ¿Qué es eso? Es el PNP del 2N2222 con las mismas características. ¿Vale? Así se llaman, el complemento. ¿Vale? Entonces, el 2905, Sí. 2N2905, acá está. Voy a cambiar de transistor, 2N2905. ¿Listo? Entonces, corro nuevamente la simulación, que se me hace muy extraño. Corriente de colector. Necesitamos encontrar la corriente de colector 4 punto. Me tocaría cambiar la corriente de base otra vez. Sí, ahorita la cambiamos. 4.36. 36. Punto 90. Miren que la corriente de base aquí es diferente con este transistor. Y si ustedes llegan y eligen otro transistor diferente, les va a dar otras características diferentes. 4.369 me está diciendo que la corriente de base es de 19.55. $19.55 microamperes. Y el voltaje base emisor, que es donde nos estaba tomando el pelo, está dando un voltaje muy pequeño. Voy a ponerlo. ¿Listos? Voy a ponerlo. Pero ahí ese transistor estaría trabajando mal. Pero voy a ponerlo para simular. ¿Cuánto nos da? 0.264. Es un voltaje muy pequeño. Acá, entonces, llego y le digo a este manquito aquí, pongo acá, pongo aquí. Ok. Y aquí le pongo 19.55 y corro la simulación y abro el PNP. Corriente de base, y miren que ahora sí nos está dando ya los datos. La corriente de base 19.5. Corriente de colector 4.37 milis. 4.37 milis. Voltaje emisor base. Emisor base, aquí está. Miren que el voltaje aquí nos está dando diferente. 0.764. ¿Sí? Y no es este voltaje. Algo está raro. ¿Vale? Algo está raro. Nos está dando lo que nos tiene que dar, pero aquí nos está dando diferente. Aquí, según la comprobación del punto de operación, por eso me gusta colocarles esa característica, porque yo al comienzo dudé, porque este voltaje está muy pequeño. Está muy pequeño. ¿Vale? Si está polarizado el transistor, este voltaje está muy pequeño. Le creo más a este voltaje que me está dando aquí. 0.764. 0.764 voltios. A este le creo más, no a este. Pero igual voy a dejar los dos valores. Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Listos? Defino los dos valores. Ya he comprobado el punto de operación. Bueno, ya nos dio otra cosa. Igual yo rectifico y verifico. Eso no hay ningún problema y les doy los cálculos finales del diseño. Entonces, como yo les decía, me encanta hacer esto aquí en caliente. ¿Por qué? Porque es que a ustedes les va a pasar un montón.
y por más que haya video y por más que haya instructivo y por más que, y aquí qué pasó y les puede dar cualquier cantidad de cosas, ¿vale? Entonces en ese orden de ideas ya tenemos las características del circuito allá. ¿Qué significa? Ya esto lo puedo borrar. Ya aquí vamos a calcular el valor de estas resistencias asumiendo que posiblemente tengamos un error. ¿Listo? Que después yo se los corrijo, eso es lo de menos. Significa que por aquí va una corriente de colector, que es la corriente de colector 4. ¿Cuánto es el voltaje que entre este punto y este punto nos definió Valentina? 0.5 voltios. ¿Vale? ¿Cuánto vale el voltaje en R5? 0.33 voltios. ¿Cuánto vale la corriente de base del transistor 3? 4, 19.55. Ya tenemos esta corriente. La corriente de base del transistor 4. ¿Cuánto vale la corriente de emisor del transistor 4? Recuerden que va a ser la suma de esta y esta. Entonces, por favor, sumen 19.55 microamperios más 4.369 miliamperios. ¿Cuánto les da la corriente de emisor del transistor 4? $4.369 miliamperios más 19.55 microamperios. ¿Cuánto les dio? 4.38 milis. 4.38 miliamperios. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia 5? 0.33 voltios. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el voltaje sobre esta resistencia y la corriente que pasa por ella. Entonces, 0.33 dividido 4.38 miliamperios, ¿cuánto les da esa resistencia? 75.34. Esta resistencia da 75.34 ohmios. Calculamos ya esa resistencia. Ahora, teniendo eso, ¿cómo calculamos R2 y R1? Y terminamos el diseño. Pues resulta que ¿qué voltaje hay entre este punto y este punto? El voltaje que hay entre este punto y este punto es el voltaje BR2. El voltaje que hay entre este punto y este punto es el voltaje emisor base del transistor 4. Hagamos una malla adicional para terminar. Entonces, voy a borrar acá para que me quede este espacio. Esa malla, ¿cómo nos queda? Haciendo sentido horario menos el voltaje R2 menos el voltaje R2 más el voltaje en la resistencia 5. Y me meto por aquí, más el voltaje emisor base del transistor 4, igual a 0. E hice esta mallita acá, esta de acá. Entonces, el voltaje en la resistencia 2, ¿a qué es igual? Vale, pasa al otro lado, voltaje R5 más el voltaje emisor base del transistor 4. ¿Cuánto vale el voltaje R5? 0.33. ¿Cuánto vale el voltaje emisor base del transistor? Asumamos este, porque es mucho mejor en cuanto a polarización del transistor. Y si no, pues nos da mal y asumimos el otro valor ahora. Entonces, ¿cuánto nos da este voltaje? ¿1 qué? 0.94. 0.94 voltios. ¿Listo?
Ya tenemos ese valor de esa resistencia. Ahora, ¿cuánto vale este voltaje, que es el voltaje de la resistencia 1? Pues tenemos el voltaje de entrada menos este voltaje, tendrá que ser este voltaje, ¿cierto? Entonces, el voltaje en la resistencia 1, ¿a qué es igual? A el voltaje de entrada menos el voltaje R2. ¿Cuánto es el voltaje de entrada? 14.74 voltios. Menos el voltaje R2, que es 1.094. Entonces, el voltaje R1, ¿cuánto le dio? 13.64 voltios. Ya tenemos los voltajes. Ahora faltan las corrientes y calculamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un transistor PNP que está polarizado con un divisor de resistencias, un divisor resistivo. Por tanto, tenemos la corriente de base, tenemos que asegurarnos que la corriente que va por aquí es 10 veces más grande que la corriente de base. O sea, el criterio de diseño ahí es que la corriente IR2 sea mayor o igual a 10 veces la corriente de base del transistor 4. Entonces, la corriente IR2 tiene que ser mayor o igual a 10 veces la corriente de base, y la corriente de base del transistor 4, 19.55, o sea, 195.5 microamperios. ¿Cuál elegimos? Bueno, me dio mi buena voluntad de volver a hacer 250 microamperios. ¿Es más grande? Sí, es más grande. Le pueden colocar 300, 400, 1000, el valor que ustedes quieran. ¿Listo? Pero ¿por qué yo selecciono también valores bajos? Porque esa joda se va a calentar. Y es evitar que se nos caliente. Necesitamos que se polarice, pero esto, tenerlo abajo. Entonces tenemos 250 microamperios. ¿Cuál es esa corriente? Esta. La suma de las dos es esta. Entonces la corriente IR1, ¿a qué va a ser igual? Entonces IR1 va a ser igual a la corriente de base del transistor 4 más la corriente IR2. 250 microamperios más la corriente de base, entonces sería 269.55 microamperios. Calculemos cuánto valen entonces las resistencias. Resistencia R1, ¿cierto? Que es la de abajo. La resistencia R1, el voltaje, 13.64 voltios sobre la corriente IR1, 269.55 microamperios. R2, el voltaje en R2, 1.094 voltios sobre la corriente en R2, 250 microamperios. Entonces, ¿cuánto les da R1? 50.6K. ¿Y R2? 4.3K. 1.094. Y aquí es 14.74 voltios. ¿Listo? Terminamos el diseño. Ahora, ¿qué nos queda? Simular. Ahora nos queda comprobar que absolutamente todo esté donde nosotros decidimos que estuviera. Ya aquí el diseño está con los valores comerciales, no. ¿Listo?
Está con los valores teóricos que acabamos de encontrar nosotros en todo el proceso que hicimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, yo utilizo para este tipo de simulación un análisis paramétrico. Defino una resistencia como una variable. Cuando ustedes programan, ustedes dicen, muchas veces uno define variables dentro de los procesos. Aquí está la forma de definirlo. ¿Hasta cuántas variables soporta LTSpice? 3. Spice soporta hasta 6 variables. Aquí está limitado a 3 variables. Yo podría decir que esta resistencia es un valor, que por aquí internamente dentro del parámetro del transistor hay otro valor que varía, y pues hacer un montón de cosas. Pero por ahora lo único que voy a hacer es que esta resistencia es una variable. ¿Cuánto vale esta resistencia para nuestro diseño? Ese fue el primer valor que hicimos. Fueron 12 voltios divididos sobre 1.75 amperios, que es lo que nosotros queremos que circule por aquí. Creo que era 6 punto algo. ¿Perdón? Entonces, acá yo le voy a poner 6.85. 6.85. ¿Listos? Voy a deshabilitar este step. Voy a habilitar el OP y voy a deshabilitar esto. Muchachos, ojo con eso, porque si no les van a generar problemas. Yo habilito y deshabilito líneas. Entonces, como tengo el valor de la resistencia aquí como una variable, la variable la estoy definiendo como punto parámetro R igual a 6.85. ¿Listo? Y lo que a mí me interesa es el punto OP, el punto de operación de absolutamente todo, voltaje corriente de todo lo que está ahí. ¿Listo? Porque es lo primero que debemos hacer, que tenemos que comprobar todo esto que está acá, los puntos de operación. Arranco con esa simulación, es lo primero que vamos a hacer. Y entonces hacemos esa simulación, muchachos. Nos va a abrir ya saben que nos va a abrir el gráfico, pero no me interesa. Me interesa es el regulador completo en texto. ¿Vale? Y entonces, aquí nos va a aparecer el listado de todos los puntos de operación. ¿Sí? Por eso, me interesa que vayan aprendiendo las diferencias que hay cuando uno hace simulación. Y ustedes son muy gráficos. A ustedes les gusta mirar gráficas, No, muchachos, por debajo necesitamos, cuando estamos con electrónica, es que esté funcionando muy bien lo que ustedes hayan decidido hacer en cualquier circuito que hagan primero simulación. Entonces, por eso yo siempre voy a comenzar con los puntos de operación. Después de que los puntos de operación nos estén dando los valores que fuimos resolviendo en el diseño, ahora sí yo puedo hacer gráficas y puedo determinar que el regulador esté funcionando en donde tiene que estar funcionando, con las características. ¿Listos? Entonces arranquemos. Q1 es lo primero. Q1 es el 2N3055. Q1, aquí está. Y arrancamos. Dice que es la corriente de 6.26 por 10 a la menos 2, o sea, 62.6 miliamperios. Corriente de base, 62.2 miliamperios. Ya comenzamos a ver diferencias. ¿Sí? Y entonces ahí es donde nosotros, ¿sí? Mi invitación es a que ahí es donde ustedes llegan y arman un Excel. ¿Vale? Y entonces comienzan en el Excel. Venga. Corriente de base. Transistor 1. Valor teórico. Valor simulado. ¿Listo? Y comienzan. Entonces, venga, el valor teórico fue 62.2 miliamperios. Simulado. 62.6 miliamperios. Ay, profe, pero eso no es mucho.
Muchachos, apenas es el primer parámetro de todo lo que saca. Seguimos, la corriente de base. Después nos muestra la corriente de colector. Ah, venga, entonces ahorita la corriente de colector. Teórico, 1.69 amperios. Aquí, 1.7. 1.7 amperios. ¿Listo? Seguimos. Ah, venga. Entonces, después sigue el voltaje base emisor. Voltaje base emisor y después voltaje colector emisor. Entonces, voltaje base emisor de este transistor es 0.545 voltios y este voltaje 2.16 voltios. Simulado, voltaje base emisor para el transistor. Aquí está, 0.546. 0.546 voltios. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta y son críticos, porque es que el diseño va a ser de ustedes, ¿vale? Ustedes se aguantan que esté corrido lo que está corrido. Entonces ustedes, nosotros como siempre, pero eso es un poquito, ¿sí? Muchachos, ese poquito puede hacer quemar todo el diseño. Entonces, ¿qué tan poquito es? Vamos a ver. 2.16 y el voltaje colector emisor, aquí está, 2.11. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que se nos haya ido de 2.16 a 2.11? Pues el voltaje no se desaparece. El voltaje colector emisor que está aquí, recuerden ustedes que nosotros lo calculamos de la malla externa. Es la línea de potencia. El transistor está cogiendo 2.11, pero debería coger 2.16. Algún hijo de madre de los otros que hace parte de la malla se está cogiendo el otro voltaje. Y eso lo tenemos que entender. ¿Vale? Entonces, ustedes se quedan, no, pues dejémoslo ahí, miremos. Muchachos, si esto lo van haciendo en un Excel, ustedes pueden ir calculando el error. Y ustedes pueden asumir cuál de los dos es el valor verdadero. ¿Sí? Digamos que el error, el valor verdadero sea el teórico. ¿Vale? Entonces calculemos cuánto hay aquí. 2.16 menos 2.11 sobre 2.16, ¿cuánto les da? 2.16 sobre 2.11 dividido sobre 2.16. ¿Cuánto les dio? 0.02. ¿Ya en porcentaje? ¿Por 100? 2.31%. 2.3 porcentaje. Ya ustedes definen si lo aceptan o no lo aceptan. ¿Listo? Pero la idea es que vayan calculando todos los errores, porque van a haber transistores que se van a correr más, pero todo es un conjunto. Simplemente lo primero que estamos haciendo es comprobando, y esto lo tenemos que hacer con todos los transistores. ¿Sí? A ojo así de alguien que está medio comenzando con el diseño, dice, no, está buenísimo, eso no está tan corrido. ¿Sí? De mi experiencia, tenemos que ajustar la resistencia R6. Porque muy posiblemente esa resistencia, que es la resistencia de R6, la protección sobre corriente, el transistor nos puede estar jugando una mala pasada ahí. ¿Listo? Ya ahora vamos a ver si estoy bien o estoy mintiendo. ¿Listo? Q2. Aquí tenemos Q2. Y Q2, aquí está Q2. Corriente de base, 373 microamperios. ¿Listo? Ustedes los tienen allá. Corriente de base, 373 microamperios. ¿Cuánto debería ser? 369.
Profe, son 4 micros ahí. ¿Listo? Apenas estamos comprobando nuevamente punto de operación. Corriente de colector, 6.23 o 62.3 milis. Está corridito, ¿de acuerdo? Bueno. Voltaje base emisor, 0.783. Voltaje colector emisor, 1.57. ¿Listo? Entonces ya algo está pasando, se está corriendo. Sigamos. Transistor 3, que está allá. ¿Listos? Entonces en el transistor 3, la corriente de base, 20.3 microamperios. Corriente de colector, 4.35 milis. ¿Listo? Voltaje base emisor del transistor 3, 0.692. Y voltaje colector emisor, 9.25 voltios. ¿Listo? No está tan mal para haber hecho el diseño aquí en caliente, pero es que falta comprobar que esté regulando. ¿Vale? Y estamos con el cálculo de las resistencias teóricas. Cuando las ajustemos hacia las comerciales, se nos va a correr más. Sigamos. Después de esto nos vamos a Q5. Ah, venga, Q5, no lo habíamos visto, Q5. Y podemos comprobar Q5. Q5 es el transistor de sobrecorriente. ¿Listo? Debería estar cortado. Porque no debería estar saturado, cortado. Voltaje colector emisor de Q5, 1.91 voltios. Voltaje base emisor de Q5, 0.58. Aquí es donde yo les digo que este transistor, porque es que este voltaje está muy grande. ¿Y por qué se está presentando ese voltaje? Pues porque está pasando una corriente y esa resistencia es la que está jugando. Es la resistencia de 0.33, la que nosotros, el primer valor que nosotros encontramos. ¿Listo? Esta es la que no me gusta. Ya ahora volvemos, cierro esto y volvemos a simular. Vamos a Q4. Profe, todo está negativo. Recuerden que es el PNP. ¿Listo? Entonces, corriente de base de Q4, 24.2 micros. Está corrido. Corriente de colector de Q3, 4.78 milis. ¿Allá cuánto? 4.36. Está corrido. Voltaje base emisor, 0.697. Está corrido, ¿sí se dan cuenta? Y el voltaje colector emisor, 0.423. 0.5. Si se dan cuenta, aquí está corrido. Yo les dije que íbamos a tener algún como medio problema con este transistor. ¿Listo? Ah, pero mucha yegua yo. Claro que vamos a tener más problemas. No es el 3906. Acuérdense que yo decidí cambiar y les pregunté a ustedes el complemento. Es el transistor regulador completo. Ah, pero este no es este transistor, es el 2905A. ¿Listo? Y esta es la resistencia que yo les digo nos está generando inconvenientes. Esta resistencia. ¿Listo? Entonces, vuelvo a simular. Que esa se ajustó una comercial. Sí, yo la tengo de 0.36. Sí, esa fue la que se ajustó una comercial. Entonces, aquí la tenemos. Miremos a ver ahora cambiando el transistor. Ahora es el 2905.
Corriente de base, 18.7 micros. 19.55. Corriente de colector, 4.19 milis. 4.36. Voltaje de base emisor, 0.763. 0.764. Voltaje colector emisor, 0.55. 0.5. ¿Sí ven cómo un transistor cambia absolutamente todo? Igual está corrido. ¿Listo? Entonces, muchachos, después de que nosotros hacemos y decimos, ah, venga, eso más o menos, sí, aceptemos que está aproximadamente bien o aproximadamente mal. ¿Listos? No sabemos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Les voy a mostrar cómo se debe simular todo el regulador. Partiendo del hecho de que lo tenemos así. Entonces, aquí ahora voy a deshabilitar esto, habilito y habilito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Un análisis en tiempo. Entre 0 y 100 milisegundos. Puede ser el tiempo que quiera. No hay ningún condensador, no hay nada. Entonces, no importa. Además, se supone que es un regulador ¿para qué? Para señal continua. Y se supone que en señal continua, pues el tiempo no importa. ¿Listo? Habilito el punto step. Le voy a decir, venga, a ese valor parámetro que se llama R, asuma con estos valores que están aquí. Voy a borrar todos estos valores y solamente le voy a poner el 685 porque inicialmente voy a mirar ese primer valor. ¿Listo? Y ya después ponemos otros. 6.85 ohmios. Ok. ¿Listo? Entonces, hagamos la simulación. Sí. Pongámosle 2 entonces. Pongámosle 1 mega. Ya. Listo. Entonces vamos a ver el análisis del regulador, muchachos. ¿Qué es lo primero que voy a traerme? Me voy a traer el voltaje de salida. Aquí está, voltaje de salida. ¿Vale? Y entonces salen dos valores. Claro, porque es que ya el simulador me está haciendo la simulación a dos valores. El primero que está aquí es el valor a el máximo de salida, que es 12 voltios, 1.75 amperios. Esto es lo que está sacando en este momento nuestro regulador, 11.97 voltios aproximadamente. 11.97 a 12 está buenísimo. Este que está aquí es con una resistencia de 1 mega. O sea, aquí en el regulador, circuito abierto. La resistencia es muy grande, la corriente es muy pequeña, circuito abierto. Es la forma de cómo simular circuito abierto. ¿Vale? Entonces, me está diciendo que es 12.0 algo. ¿Sí? Entonces, ojo, que va a aparecer algo que nosotros debemos, como nosotros vamos a ser diseñadores de reguladores, tenemos que calcular el porcentaje de regulación. ¿Listo? ¿Y el porcentaje de regulación cómo se calcula? Entonces, voltaje de salida en vacío menos el voltaje de salida sobre el voltaje de salida en vacío, multiplicado por 100%. Aquí lo podemos calcular. Entonces, digamos, voltaje en vacío, digamos que 12.03. ¿Listo? Entonces, 12.03 menos el voltaje en la carga, con carga, y aquí con carga es 11.97, pongamos 11.97, dividido sobre 12.03.
multiplicado por 100. ¿Cuánto les da el porcentaje de regulación? 0.49%. 0.49. ¿Listo? Ese porcentaje de regulación tiene que ser muy bajito. Muy bajito. ¿Listo? Ustedes necesitan comprar una fuente muy buena. Por lo general, a uno le dan en el datasheet de las fuentes, le dicen cuántos son los porcentajes de regulación. Aquí estamos a lo máximo. A lo máximo, a lo que usted, mejor dicho, ya está que se revienta aquí, ya está que no da más. Porque es que nosotros diseñamos a esto, a no dar más. Ya estoy llevado, ya aquí, con esa característica. Y aquí no tengo nada. ¿Listo? Para los que saben, pues creo que todos sabemos montar bici acá. Y entonces aquí vamos en un planito, entonces vamos ahí. ¿Cierto? Vamos calmaditos. Pero nos dicen montaña y tienen que subirlo ya, rápido, rápido. Entonces nos van a reventar. Entonces aquí, esos son los dos extremos de nuestro regulador. Particularmente con esos puntos de operación, no está tan mal. Esperaba algo diferente, pero no está tan mal. ¿Listo? Pero nos hace falta comprobar algo más de nuestro regulador, la corriente. Y entonces yo agrego un plot y le digo, venga, en ese plot muéstrenme la corriente, y la corriente en IRL. Aquí está, la corriente en IRL. Y ahí está la corriente. Muchachos, mi invitación es a que en una gráfica, no importa en cuál simulador hagan, en un lado ustedes trabajen las fuentes, los valores de voltaje, aparte los valores de corriente. Y entonces aquí ya comprobamos esto, aquí tenemos la corriente. Se supone que ¿cuánto debería ser? 1.75 amperios. En esa característica, pues sí miremos a ver cuánto nos está dando la corriente. 1.74. Ese regulador con todos sus problemitas que tiene aquí este transistor, que la verdad no me gusta, está buenísimo. ¿Vale? Porque si ustedes promedian aquí esos dos voltajes, pues eso es 12. Eso es 12. Ustedes con este regulador, simplemente como diseñadores, diseñan para reventar su regulador. Cuando ustedes lo sacan a producción y cuando ustedes lo venden, nadie lo va a poner al máximo. ¿Por qué nadie lo va a poner al máximo? Porque entonces somos nosotros los usuarios. No, mágicamente lo va a quemar. Entonces uno no termina usando el máximo. Uno termina simplemente usando a valores mejores. ¿Qué significa eso? Funciona. Uno diseña al máximo, uno diseña al extremo, porque uno tiene que comprobar que a uno se le queme, no al cliente, no al usuario. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí con esa corriente, pues buenísimo. Particularmente, no me desagrada mucho. ¿Vale? Ahora la corriente en vacío. Miren, aquí abajo está. La corriente en vacío está por aquí abajo. Que ustedes no la habían alcanzado a pillar, ¿sí? Y la corriente en vacío, miren el azul, 0. Es que es un mega. 12 voltios sobre un mega, ¿cuánto les da? Pues 12 miliamperios, microamperios. Que comparado con 1.74 amperios, pues el regulador no está tan malo. ¿Listo? Ahora, nos hace falta comprobar otros valores de resistencias. Entonces, ¿cómo se hace eso, muchachos? Aquí, en este valor, por eso me gusta hacer este tipo de simulación con una característica paramétrica, porque si no tocaba, venga, pongamos una resistencia, quitemos, volvamos a poner otra resistencia y volvemos. No, aquí ya, yo le puedo decir, venga, 6.85 que es el valor máximo. ¿Listo? Un mega es el valor mínimo de corriente. Pues pongamos valores extremos. Entonces, venga,
6.85, pongámosle el doble, entonces pongámosle ahí 15 ohmios, por ejemplo, 15 ohmios, pongámosle 50 ohmios, pongamos la típica 1K, pongámosle 10K, ¿listo? De carga. Y yo, ¿cuántas gráficas nos van a salir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficas. Y todas van a estar entre los valores que habíamos visto. Miremos, muchachos. Entonces, corramos nuevamente la simulación y sin borrar, pues ya me muestra todo. Y lo que yo les decía, venga, mire, es que aquí el voltaje, mírenlo acá, estamos entre el 12.03 que tomamos y aquí está el resto de voltajes. Ahí está. Todo el resto va a jugar sin ningún tipo de problema. Y en corriente, la máxima corriente es esta, y hacia abajo, pues no hay problema. ¿Listo?Nosotros comprobamos la máxima corriente. Nuestros usuarios nunca van a saber que esa es la máxima corriente, porque en la placa vamos a decir 1.75, no, decimos 1.6, decimos 1.5, y ya está. Un regulador a 1.5. ¿Quién les va a decir que no? Nadie. Ya funciona. Y se acabó el problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos hace falta comprobar? Nos hace falta comprobar la sobrecorriente. Dijimos que el regulador tenía una protección de sobrecorriente a 2 amperios. ¿Listo? Tenemos 12 voltios sobre 2 amperios. ¿Cuánto debería ser nuestra resistencia de carga? 6 ohmios. Para que estemos sobre el margen. Listo, pongámosle 5 ohmios. Se supone que la corriente de salida debería estar ¿en cuánto? En 2. Miremos qué va a pasar. Voy a quitarle los otros valores para que ustedes se den cuenta. ¿Listos? Voy a poner el máximo valor 6.85, pero también le voy a poner 5. ¿Listo? Listos. Y corramos la simulación, muchachos. Y acá está. El primer valor es 5. El segundo valor es 6.85 y el tercer valor 1 mega. ¿Listo? Miren, el segundo valor es el azul y el tercero 1 mega. Estos dos valores están sobre el voltaje de regulación, 12 volts. Pero miren el primero con una resistencia de 5. ¿Se nos bajó a cuánto? A 10 voltios. Profe, ¿pero por qué se bajó a 10 voltios? Porque entró a funcionar Q5. Saca de operación para proteger el circuito. Miremos en corrientes. La máxima corriente, aquí está, vean, 1.74. Aquí está. La de 1 mega está aquí en 0. Y la de protección, muchachos, ese circuito no está protegiendo a 2 amperios. Está protegiendo más por encima. Entre 2 y 2.1. ¿Listo? ¿Qué significa que podemos cambiar esa resistencia y ajustarla un poquitín? Sí, 0.33, estamos hablando de esa resistencia. ¿Listo? Estamos hablando de esta resistencia, de 0.33. Si se la bajamos, pues, o si se la subimos, pues va a cambiar el circuito. Sí, claro, miren, simplemente, por ejemplo, le puedo poner un valor comercial aquí, que es 0.27. ¿Vale? 0.27. Y miremos qué pasó. Miren la corriente de sobreprotección. Aquí esta no va a cambiar. 1.74, vea, ahí está funcionando 1.74, no cambió nada. Los voltajes aquí, pues se abrieron un poquito más, si se dan cuenta. Antes estaban más cerrados. ¿Vale? Pero miren que la corriente se nos subió a 2.4. Se supone que era 2. Uy, profe, no nos podemos subir allá sobre ese valor. Entonces, mejor pongámosle
el otro valor. 0.39. Listos, miremos a ver 0.39 cómo nos va. Miren que la sobreprotección ya funcionó, pero ahora se nos cortó. Se supone que era 2 y se nos acercó a 1.8. ¿Sí pillan? Entonces, esa resistencia es la miércoles. Por eso fue el primer valor comercial que ajustamos y que tenemos que comenzar a ajustar dentro de esas características que ustedes deben comenzar a trabajar. Entonces, si llegamos a ponerle 0.35, un valor extremo por ahí, miremos a ver. Miren, se acerca a 2, sigue estar bien, los voltajes están más cerquita acá. ¿Sí? Son muchas cosas. Comprobemos que siga siendo aquí 2. Entonces bajémosle esa resistencia a 2 ohmios. Tenemos 12 voltios dividido entre 2 ohmios. ¿Cuánto nos da? 6 amperios. Miremos a ver, porque es que ahí es donde nosotros sabemos si está funcionando o no está funcionando la sobreprotección. Entonces aquí pongámosle 2 ohmios a eso. Y miremos. Se supone que debería ser 6 amperios, ¿no? ¿Funciona o no funciona la protección? Está funcionando. Sí, que no la dejas subir. ¿Listo? Y entonces ustedes se van a preguntar, oiga, profe, pero ¿qué pasa? Porque aquí debería ser 6 amperios. Miren el voltaje. Se bajó a 4. ¿Sí? Es decir, la energía no se pierde, se transforma. Debería ser 6 amperios. No, la protección llega y dice, no, la corriente no, me dijeron que no podía pasar de 2 amperios. Pues entonces el voltaje se cae. Aquí es donde nosotros vemos que el regulador, la protección sobre el regulador, ¿qué es lo que hace? Desbarata todos los puntos de operación y los saca y protege todo lo de adentro. Simplemente para que el lazo externo esté funcionando. ¿Listo? ¿Qué es lo que me encanta de este tipo de ejercicios? Pues muchachos, si ustedes con un ejercicio de estos en donde estuvimos polarizando en simulación por cálculos, jugando con mallas, con nodos, si ustedes no aprenden a polarizar o a calcular un punto de operación de un transistor BJT, vamos bien. Porque por todo lado ustedes lo tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí creo que llegamos con el regulador y espero que les vaya bien en su regulador. Porque, nuevamente, todos tienen que hacer un regulador para su proyecto final. La diferencia es que unos decidieron, para proyecto final, decidieron hacerlo en grupo, ¿cierto? Y otros decidieron presentarlo de forma individual. ¿Listo? Los que van a presentarlo como proyecto final, siendo justos, yo no se los puedo evaluar ni calificar de igual manera que los que lo presentan como proyecto final dentro de un conjunto. ¿Quiénes tienen que hacer un cálculo mucho más preciso, mucho más exacto? Pues los que decidieron de forma individual hacer un regulador. ¿Cierto? Y ya está. Otra cosa, muchachos, la entrega de todo esto está para el 29 de mayo, ¿no? Mi propuesta es la siguiente, ¿vale? Porque van a existir cualquier cantidad de preguntas de algunos, como ya lo han estado